Buenos días, soy Julia María Martínez Lombó, profesora de la Universidad de Oviedo y miembro del Grupo de Investigación acreditado Erasmus de Edición, Investigación y Análisis del Patrimonio Musical Español de los siglos XIX y XX. Antes de abordar el tema que nos ocupa, la influencia de Claude Debussy en la figura y obra del compositor astorgano Evaristo Fernández Blanco, quisiera agradecer al Comité Científico y Organizador la aceptación de la propuesta. Evaristo Fernández Blanco afirmaba que Claude Debussy es para mí el músico más grande. Y es que, aunque reconocía que la mayor parte de su corpus compositivo iría por otros derroteros, siempre mostró, como veremos, gran admiración por el impresionismo debussista. En la carta de pésame que el compositor español Manuel de Falla envió a la esposa del músico francés tras su muerte en 1918, calificaba a Claude Debussy como el creador de la música nueva. Esta definición es tal vez la más precisa que se le haya dedicado al compositor, que desarrolló una forma totalmente nueva de entender el lenguaje musical a través de un sonido revolucionario, una huella que acabaría impregnando la historia del arte sonoro, así como las obras de la primera etapa compositiva de Fernández Blanco. Oliver Messiaen, Igor Stravinsky o Béla Bartók fueron algunos de los grandes inspiradores del mundo sonoro de Claude Debussy, al igual que lo serían del compositor astorgano en obras ya de la década de los 30. Es conveniente recordar los primeros años del compositor Evaristo Fernández Blanco, ya que son aquellos en los que se circunscriben las obras que nos ocupan. Nace en Astorga, provincia de León, en marzo de 1902. Pronto surge en él la afición por la música, comenzando sus estudios con los maestros de capilla de la catedral de su ciudad natal. Es una etapa importante en la que tienen lugar sus primeros recitales de piano, el estreno de sus primeras obras y en la que comienza a relacionarse con el mundo musical y cultural de su ciudad, como con el pintor Demetri Monteserín, figura que será muy relevante en el acercamiento al mundo francés. Viaja cada curso a Madrid para examinarse como alumno libre de piano, solfeo y armonía en el Real Conservatorio Superior de Música de la capital, del que será alumno oficial a partir de 1918. Estudia con Emilio Serrano, Tomás Bretón y Conrado del Campo. Finaliza la carrera obteniendo el diploma de primera clase que le permitirá disfrutar de una beca de la Sociedad General de Autores de España. Su intención inicial, al parecer por mayor inclinación personal, es viajar a París. La música y estética parisinas le eran especialmente cercanas y atractivas. Su gran amigo Demetri Monteserín se especializó en el impresionismo en sus viajes a París, dándole a conocer esta estética. A esta circunstancia se suma otro hecho de aún mayor relevancia, su inclinación por Debussy. Parece, por tanto, lógica la predilección por la capital francesa para ampliar sus estudios de composición. Sin embargo, tras apenas un mes en París, ha de abandonar este destino por motivos económicos, teniendo que optar por la opción berlinesa, donde acudiría en busca de Arnold Schoenberg, el otro gran referente del astorgano. Este gran tour europeo se extendió entre enero y diciembre de 1922. Será en esta época en la que podamos encontrar una estética personal que refleja el influjo del impresionismo debussista. La obra de Fernández Blanco evoluciona a lo largo de su trayectoria vital. Esta cierta discontinuidad estilística es resultado de la adaptación a las distintas circunstancias vitales y profesionales. Descubrimos a un Fernández Blanco vanguardista y adelantado en la España de los años 20. Mientras que en nuestro país continuaban las polémicas sobre el nacionalismo, Fernández Blanco aborda en sus obras estéticas presentes en la Europa coetánea, como el impresionismo debussista que hoy nos ocupa, el atonalismo o el politonalismo, recurriendo al reflejo de la Escuela de Viena y el empleo de una serie de 12 sonidos como método compositivo en otras de sus composiciones. Si de la obra de Ravel se dice frecuentemente que está vinculada al impresionismo, mostrando además un audaz estilo neoclásico y a veces rasgos del expresionismo en el corpus compositivo del Fernández Blanco, podemos observar esta misma triple estética e influencia. Ambos admiradores de Debussy, y al igual que el primero, Fernández Blanco manifestó tempranamente un firme carácter y un espíritu musical muy independiente. Adopta en sus grandes obras rasgos seriales sin llegar a abrazar el serialismo como técnica única y excluyente. El impresionismo debussista, la modernidad de Stravinsky, la corriente compositiva de la Escuela de Viena o la música de salón más comercial están presentes de una u otra forma en sus composiciones.
Por ello, tratar de ascribir su música bajo una única de estas etiquetas estancas resulta problemático y poco apropiado, ya que supone excluir una parte de su producción. En 1912, los padres del futuro compositor adquieren el piano Maristany que le acompañará durante toda su vida, y en el que compuso casi toda su obra bajo la atenta mirada de una fotografía de Claude Debussy, compositor por el que sentiría inmensa admiración desde muy joven. Fernández Blanco manifiesta en diversas entrevistas, como las concedidas a José Antonio Carrocelada en 1983 o a Carlos Cruz de Castro para Radio Nacional en 1990, que siempre, desde los comienzos de sus estudios pianísticos, había sentido una especial atracción por la música y obras del compositor francés. Debussy era el músico al que más admiraba, tal es así que una foto en sepia del músico, ataviado con pajarita, coronaba su hermoso piano Maristany, a la que años después acompañaría un retrato de su esposa, Sara Martínez Penas. Entre las obras que figuran en el legado de Fernández Blanco encontramos 3 obras relativas a Debussy y Ravel, mostrando su predilección por el estudio de estos músicos no solo en sus obras, también presentes en el legado, sino también en sus biografías. Claude Debussy era el músico al que más admiraba el astorgano y, siguiendo su estilo impresionista, compondrá 2 obras sinfónicas de juventud, el Nocturno Éxtasis de 1919 y el Scherzo sinfónico Orgía de Duendes de 1922, en un momento en el que el compositor se sentía cercano al mundo musical parisino. Se aproxima al impresionismo no solo en las obras citadas, sino también en los arreglos para sexteto de obras compuestas por Debussy o en la sonata número 1 que desarrollaremos a continuación como estudio de caso, sino que algunos rasgos característicos del impresionismo impregnan otras obras, fundamentalmente sinfónicas. Un tempo más libre y con capacidad de rubato a gusto del intérprete, siempre respetando las indicaciones del autor, que en su caso son muy detalladas, está presente en todas ellas. Experimenta con el timbre, convirtiéndolo en el factor más importante de algunas de sus obras o fragmentos de las mismas. De esta manera, conseguía generar efectos novedosos y sorprendentes en el auditorio. Al igual que haría Claude Debussy en el preludio de la Catedral Anglouti, un claro ejemplo de los diferentes timbres y sensaciones que pueden escucharse en una misma obra, podemos observar este aspecto en otras de Fernández Blanco, como la propia obertura dramática. Nos encontramos ante una música en ciertas composiciones totalmente cambiante e impredecible, que tiende a la disonancia y desecha por momentos las formas establecidas o al menos las adapta a su intención compositiva real. Fernández Blanco recurre en obras a la sustitución de la armonía por un concepto armónico basado en la relación acorde-escala, en la cual los acordes son el resultado de la texturalización de las escalas mediante recursos como la polifonía estratificada o los acordes paralelos. Los impresionistas franceses optarán con frecuencia por utilizar las nuevas técnicas para recrear la belleza y el erotismo de un paganismo griego o, en su defecto, un mundo antiguo o exótico de forma muy estilizada. Esta orientación determinará no solo los títulos y la temática de algunas de sus obras más representativas, caso que podríamos considerar el Scherzo sinfónico Orgía de Duendes del Astorgano, sino también cierta tendencia a disolver el pulso, la predilección por el arabesco melódico, el distanciamiento de las formas clásicas, el refinamiento tímbrico, el uso arquetípico de instrumentos como la flauta o el arpa, o el mantenimiento de la armonía dentro de un ámbito relativamente consonante. Si la versatilidad de las técnicas impresionistas permitió a los compositores de principios del siglo XX la ruptura ordenada con la armonía del siglo anterior, en particular con la armonía postwagneriana, permitiendo a la vez desarrollar estéticas cada vez más alejadas del impresionismo mediante la definición de parámetros como el ritmo, el timbre, la densidad armónica o la formalidad musical, como hemos visto, el conjunto del corpus compositivo de Fernández Blanco sigue esta misma evolución, estableciendo así un paralelismo con el propio estilo al que se ve atraído en sus inicios como compositor. Este sistema permitirá la integración de materiales escalísticos muy diversos, modos eclesiásticos o gregorianos, escala de tonos enteros, pentatónica o andaluza, que a su vez dotarán a la armonía de colores muy variados y característicos sin comprometer la coherencia estilística. Como veremos, se dejará ver la influencia debussista, si bien el procedimiento compositivo no responde a la necesidad interior de un temperamento auténticamente impresionista. En ritmo ternario, esta obra presenta forma de lied tripartito, ABA con una breve coda, con claras influencias del romanticismo pianístico de Chopin.
La sección A discurre en el tono de fa sostenido mayor, pasando al homónimo menor en la sección B, que incluye una pequeña desviación a re bemol mayor y do sostenido menor, con la tensión característica entre modo mayor y menor típica del romanticismo. Demanda un uso preciso del pedal, indicación que incluso aparece recogida en nota a pie de partitura, con indicaciones exactas sobre dónde ponerlo y levantarlo. Recurre a los registros extremos del instrumento, con un pianismo de amplio registro que utiliza todo el teclado. Percibimos en la obra la influencia del pianismo intimista de Granados y cierto color orientalizante de marca debysista, así como los característicos guiños, aquí muy estilizados, al mundo de la música ligera, de jazz y cabaret. La sección de exposición comienza presentando una célula de acompañamiento que va a convertirse en un ostinato recurrente, que bien en su forma original o variado escucharemos a lo largo de toda la partitura. Tan solo se detienen los pasajes en los que se presentan cadencias pianísticas u ornamentaciones que recorren la práctica totalidad del teclado. La segunda sección de esta célula, que pueden ver en pantalla en rojo, se presentará ascendente cuando no existe una melodía principal a la que acompañe y descendente cuando resulta acompañamiento de la que consideramos la célula melódica principal de esta sección, en verde, y por tanto de la serenata. Como podemos observar, esta exposición está dividida en dos partes que presentan 4 segmentos que se encabalgan, sobre todo el tercero y cuarto. Tanto en el enlace entre A y A' como la cadencia virtuosística con la que concluye la exposición presentan un desarrollo pianístico que en la mano derecha recorre la mitad superior del teclado, mientras la izquierda mantiene resonancias del acompañamiento recurrente comentado. A pesar de no poder considerar las obras de Fernández Blanco plenamente impresionistas, el color, el ritmo y la abundancia melódica cercanos a esta estética se vislumbran en multitud de sus composiciones, fundamentalmente pianísticas. Percibimos, por tanto, huellas impresionistas, armonías románticas, dependientes de la tradición de la Schola Cantorum y notas de clara inspiración debysista. La notación rápida, presente en su música de cámara y en obras orquestales, la sensación de instantaneidad, el uso de un lenguaje original y refinado beben directamente de las formas indelebles del impresionismo. Fernández Blanco, al igual que Debussy, buscaría suprimir, como hemos visto en algunas de sus obras, armonías tradicionales que se sustituyen por otras no basadas en tonos mayores o menores, sino en escalas como la pentatónica, superponiendo varios sonidos que dan una belleza sensual. Por ello, el sonido constituirá el alma de su música, como el color de la pintura impresionista. La direccionalidad de la música comienza a depender de los matices expresivos y no de las relaciones acórdicas, revistiendo los acordes con un revolucionario tratamiento colorista y efectista. Debussy usaba los acordes por su sonido o color y no por su función tonal, lo cual era una revolución para el momento, recurso que hemos apreciado también en diversas composiciones del Astorgano. Los acordes pasan a tener una función más colorística que armónica, parecida a la que tendrán en el jazz de la segunda mitad del siglo XX. Podemos observar una gran incorporación de recursos debussistas a la tradición jazzística y a la música de cine. En el compositor que nos ocupa, al igual que haría Debussy, tampoco aparecen rasgos folclóricos, pero la flexibilidad rítmica, el uso preferente de frases melódicas asimétricas y los acentos puestos en el color orquestal las convierten en obras originales y en este aspecto acercan las obras vanguardistas de Fernández Blanco a la música francesa, ya que esos rasgos van a convertirse en los característicos de este tipo de música, sin que sea esta estética la plenamente incorporada a su quehacer compositivo, buscando crear novedosas sensaciones sonoras en los receptores. Es por tanto un innovador camino sonoro, tanto en la forma como en la estructura, la armonía o el timbre, un recorrido empapado de referencias visuales y sonoras a distintas épocas, estilos, estéticas y escuelas, entre las que encontramos claras referencias al impresionismo debysista. El corpus de Fernández Blanco refleja, por tanto, las conjunciones de las tendencias nacionalistas, clásicas y modernas, estructuras rítmicas del blues, tango, pasodoble, foxtrot, huellas populistas y energía de vanguardia, jazz y atonalismo, conformando un estilo personal en el que también tuvieron cabida el folclore leonés y la música tradicional española.
se atisba la influencia de Debussy y Stravinsky o el ambiente del jazz y la música de cabaret, creando una obra que hoy no tiene el reconocimiento que merece.